y así. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros para nuestro nuevo webinar que el día de hoy va a ser sobre inspección con corrientes inducidas pulsadas. Nuevamente. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Bienvenidos al webinar del día de hoy, que vamos a tratar sobre corrientes inducidas pulsadas, ¿ok? También gracias a nuestro aliado EtherND por estar acá con nosotros. Para los que no conocen a Grupo Testec, bueno, nosotros somos un grupo multinacional que se encarga básicamente de apoyar a todos nuestros clientes a conseguir las soluciones tecnológicas para garantizar la operatividad y la continuidad en sus plantas, ¿sí? Acá en el slide pueden ver nuestra página web www.testecndt.net. Los que no son parte del programa NDT In-House, que es un programa de capacitación online gratuito por el que estamos teniendo este webinar el día de hoy, se pueden suscribir en la dirección www.testecndt.net/NDT-inhouse. En caso de que no puedan asistir a los webinars en vivo, no se preocupen, queda una versión grabada en el enlace de www.testecndt.net/webinars, y también damos certificados de participación en los webinars que tenemos y lo pueden solicitar a través del enlace www.testecndt.net/envío. ¿Listo? Entonces, nuevamente, gracias por estar acá. Vamos a dar unos 2 minutitos más y empezamos. Perfecto. Mariel, saludos por allá por Panamá. Sixto desde Ecuador nos contacta. Excelente. Bienvenidos a todos. Rafael está acá desde Bogotá. ¿Cómo está el frío por allá? Como pueden ver en el chat, cualquier duda o consulta nos las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir contestando a medida que vayamos avanzando. Empezamos, Andreina. Tenel, ya te escucho. Empezamos. Así es. Buenísimo. Bueno, ya tenemos por acá a Nelly Fernández de EtherND. Ella es especialista en toda la parte de corrientes inducidas y el día de hoy vamos a conversar sobre corrientes inducidas pulsadas. Entonces los dejo con Nelly. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar en este webinar. Como les decía Andreina, hoy les voy a hablar un poco sobre las corrientes inducidas pulsadas y en más específico sobre el equipo que ofrecemos aquí en EtherND, que es el Maxwell. Les voy a compartir la pantalla. Ok, espero que vean la pantalla bien. Y bueno, como les decía Andreina, mi nombre es Nelly, trabajo aquí en EtherND como ingeniero de aplicaciones y productos y
Y bueno, para contarles también un poco de Ether&DE, somos una empresa manufactora ubicada en el Reino Unido y fabricamos equipos, accesorios y sondas basados en técnicas electromagnéticas. Hoy les voy a hablar un poquito de las corrientes pulsadas y el equipo de Maxwell, como les decía antes. Este es el único equipo que no fabricamos aquí en nuestras oficinas. Este equipo fue desarrollado por el doctor Paul Cruzen de la empresa Maxwell, que está ubicada en Holanda. Paul es un ingeniero que trabajó para la empresa Shell hace muchos años y tiene una gran experiencia con esta técnica, más de 20 años de experiencia y bueno, desarrolló este equipo y que se los voy a mostrar en esta presentación. Vale, para hablarles un poquito de las corrientes convencionales y las corrientes pulsadas. En realidad no hay no hay diferencias muy grandes entre estas dos. Las corrientes convencionales se utilizan utiliza una corriente de excitación sinusoidal, mientras que las corrientes pulsadas utilizan un pulso en el que un cierto periodo de tiempo pasa corriente y en otro periodo no pasa nada. Y en ese periodo es el que se utiliza para crear un campo magnético más grande y que logra penetrar mucho más profundo en materiales ferromagnéticos, mucho más profundo que con las corrientes convencionales. Esta técnica no es nueva, esta técnica tiene muchos años en la que que se han estado desarrollando nuevos proyectos y desde los años 1955 se está trabajando esta técnica. Pero no fue solo en el 1990 que se desarrolló esta técnica de corrientes inducidas pulsadas para la evaluación de materiales ferromagnéticos en el momento en que el fenómeno de corrosión bajo aislamiento se descubrió. Y en ese momento fue cuando las empresas como Shell y RTD empezaron a evaluar esta técnica para evaluar esa corrosión bajo aislamiento. Pero se dieron cuenta que no solo se puede utilizar para corrosión bajo aislamiento, sino que también tiene otras aplicaciones que se las voy a hablar y comentar más adelante. Ok, bueno, para explicarles un poquito el proceso de cómo estas corrientes inducidas pulsadas se generan. Hay tres fases muy importantes en este proceso. La primera es la medición de las corrientes pulsadas. En esta fase se emite el campo magnético y se introduce al material ferromagnético. Y luego en este material, debido a las propiedades de se crean las corrientes inducidas. Luego, la fase 2 es cuando estas corrientes inducidas viajan a través de la pared del espesor del componente y llegan hasta el final, hasta la pared final del componente. Aquí les muestro un poco una simulación de cómo viajan esas corrientes. Como podemos ver, déjame mostrarles aquí, en esta primera parte, se ve que las corrientes están acumuladas y son más fuertes en la parte de la superficie, en la superficie del componente, y luego, a medida que va bajando, las corrientes disminuyen, van disminuyendo en magnitud. Entonces, el momento en que las corrientes están más fuertes están en la superficie. Luego, la fase 3. Esta fase 3 es cuando se detectan esa difusión de las corrientes a medida que van fluyendo a través del material.
Aquí les muestro la gráfica típica de un equipo de corrientes inducidas pulsadas, en la que vemos una zona recta. Ahí está al principio, que representa una caída lenta antes de que las corrientes lleguen al fondo de la pared. Luego vemos un punto de transición, que es este que vemos aquí, que es muy importante para el cálculo del espesor del componente. Y luego vemos una zona que se representa a la caída, al decaimiento rápido de esas corrientes, que es cuando llegan al fondo de la pared. Entonces, aquí esta curva que llega al final, más hacia la derecha, representa un espesor mayor, ya que las corrientes tardaron más tiempo en llegar al final o al fondo de la pared. Mientras que esta curva más hacia la izquierda representa un espesor más delgado, ya que las corrientes tardaron menos tiempo en llegar al fondo de la pared. Okay. Bueno, una de las ventajas de esta técnica de corrientes inducidas pulsadas es que se puede detectar cualquier tipo de material que haya entre la sonda y el material ferromagnético, que por lo general es acero al carbono. Estos materiales pueden ser cualquier material de aislamiento, pueden ser láminas de aislamiento, pueden haber mallas de alambre, correas, soporte, productos de corrosión. Una de las cosas o los puntos que desafían a esta técnica es cuando las láminas que están entre la sonda y el componente son altamente conductoras y magnéticas. Por ejemplo, acero galvanizado. No quiere decir que no se puede medir a través de láminas de acero galvanizado, pero bueno, es bueno probar antes, hacer unas pruebas antes y ver si las propiedades de este acero galvanizado no son demasiado magnéticas y ya así puedan las corrientes mandarse a través de esa lámina. ¿Cuál es la razón? El campo magnético, debido a la presencia de esa lámina, se desvía y la huella de la sonda se alarga. Y por lo tanto, se pierde la sensibilidad. El otro punto es que si hay materiales libres de moverse, como una malla de alambre que esté floja y que sea magnética, lo que va a hacer es que la señal se va a distorsionar, porque obviamente el campo magnético se está distorsionando. Y bueno, aquí les pongo otros ejemplos que materiales de aislamiento pueden ser aire, puede ser hormigón, puede ser plásticos, revestimientos, agua de mar, crecimiento marino, pinturas, depósitos, aceite. Como pueden ver, cualquier tipo de material que no sea magnético. Ok, ahora, una de las principales limitaciones de esta técnica es el tamaño de la huella. El tamaño de la huella que genera esta técnica hace un promedio sobre lo que está viendo en esa área de la huella. Esa huella se calcula multiplicando 1.5 por el espacio entre la sonda y la superficie del acero más el espesor del componente. Y bueno, aquí, como pueden ver, les pongo el tamaño mínimo de la huella, que puede ser de 25 milímetros. Ok, bueno, como les decía, la limitación más grande es el tamaño de la huella, porque estima sobre esa área.
Entonces, esa huella aumenta cuando el espacio entre la sonda y la superficie de cuando hay más espacio entre la sonda y la superficie del acero. Y cuando el espesor aumenta, el espesor del componente, y cuando el tamaño de la sonda también aumenta. Entonces, también podemos, debido a que esto estima sobre esa área de la huella, PEC no va a diferenciar el tipo o la forma del defecto que ve sobre esa huella. Puede ser rectangular, circular, triangular, puede tener una forma bien extraña, no importa. Simplemente lo que va a ver sobre esa huella va a ser, lo va a tomar como el mismo valor, y con ese valor es que es lo que nos arroja, que es la estimación del espesor del componente. Como regla de esta técnica, les puedo decir que PEC no va a detectar espesor cuando el área de la pérdida es más pequeña que el tamaño de medio tamaño de la huella. Luego, PEC va a subestimar entre medio y el tamaño completo de la huella, pero va a detectar correctamente el espesor del componente cuando el área sobre la huella es mayor que esta misma. Esto no son limitaciones ni reglas de este equipo de IFR&D o del Maxwell, sino es una regla en general. Cualquier equipo que utilice esta técnica va a tener estas limitaciones. Entonces, ¿cuándo aplicar PEC? La primera condición, y creo que la más importante, es cuando el mecanismo que se quiere detectar sean picaduras. Esto es simplemente porque las picaduras, como deben saber ustedes, son bastante pequeñas, y como le estoy diciendo, el tamaño de la huella de PEC, el mínimo es 25 milímetros. Entonces, picaduras van a ser mucho menores que 25 milímetros por lo general. Entonces, no va a detectar esa pérdida ahí o ese tipo de defecto. Y luego la otra condición es que cuando otras técnicas convencionales como ultrasonido o radiografía no se puedan utilizar, es que puedes utilizar PEC. Ok. Bueno, aquí les muestro esta norma que es la ISO 20669, y fue utilizada para el desarrollo del Maxwell, y en ella se describen todas las terminologías que se necesitan para esta técnica. Ok, y aquí les muestro el equipo Maxwell. Este equipo tiene una gran potencia magnética, y esto lo que hace es que lo que genera es un campo magnético compacto, y por lo tanto tiene mejor sensibilidad a distintos defectos. Tiene un alto rango en espesor de pared, puede detectar altos rangos de espesor de pared de hasta 2 pulgadas, y también grandes espesores de aislamiento. Así que también por esta razón es que se puede utilizar para las inspecciones de buques o tanques, pero no solo de tuberías, como es lo que más como lo que se piensa que se utiliza esta técnica. Es bien rápido, puede utilizar un solo pulso, inclusive a espesores altos, y también escanea altos espesores también. Es un equipo pesado, obviamente, porque tiene baterías para el equipo como tal del PEC y para la computadora. La unidad, incluyendo las baterías, pesa 7.2 kilogramos, pero les puedo decir que es bastante cómodo. Tiene una correa que se puede usar a través como que aguantarlo con el cuerpo, y se hace fácil de utilizar. Otras características es que es robusto, fue diseñado justamente para utilizarlo en exteriores o en campo.
Bueno, y aquí les muestro aquí arriba, estas son las sondas estándar, estas que están aquí. Vienen 4 sondas, una pequeña, una mediana, una larga y una extra grande. Y luego tenemos unas sondas especiales que se utilizan para inspecciones en mar abierto y para inspecciones bajo agua también. Ok, aquí les muestro un ejemplo de lo que se genera, del reporte que genera el equipo. Como ven, es una típica hoja de Excel. Cada punto o cada celda